En octubre de hace un año me despidieron. Hubo despidos en mi empresa, fui uno de los afectados y bueno, dije, bueno, voy tranquilo. Además, en noviembre nació mi segunda hija, digo, pues ya está, tomo la baja paternal, tomo unos meses relajados, disfruto de la familia. Malo ha de ser. Yo recuerdo, llevaré 12, 13 años en la carrera de profesión y habré estado en el paro 15 días contados. ¿Vale? Digo, malo ha de ser que no encuentre algo más o menos fácil. Bueno, pues en enero me entró un poco la cosa de decir, hostia, voy a empezar a buscar y me encontré, bueno, pues la cruda realidad. Esto es un comentario de Vicent que está por aquí, de hecho creo que hace charla justo ahora, donde esta es la realidad que me encontré. Intentar iterar un montón de veces el currículum, lanzarlo a un montón de ofertas, llegar los bots, los ATS que filtran todo, intentar cambiar el currículum para que salte, para que filtre un ATS, para poder empezar con una entrevista, con un proceso, de repente encontrar procesos que son 6, 7 fases, donde no recibes feedback, donde algunos ni te dicen nada después de una entrevista, entiendes que no, después de un mes sin saber nada, pues entiendes que no te cogen. Pero mucho más duro de lo que yo recordaba, obviamente, pues de cuando he saltado de trabajo, cuando he buscado trabajo. Me sentía que mi experiencia de skills, digo, llevo 10 años más o menos liderando equipos, 13 de profesión, y sentía que mi experiencia de skills, yo siempre había tenido buen feedback de los equipos, yo creo que he dejado buen recuerdo a todos los equipos en los que he estado, y me sentía, la autoestima me dio bastante fuerte. Sentía que pasa, que está pasando, no soy capaz ni de entrar a un proceso de selección, ya no es pasar las entrevistas, que puede ser, que no encaje o lo que sea, sino ya ni entrar dentro del proceso. Y fue un duro golpe a la autoestima, ¿vale? Pasé bastante, mentalmente y emocionalmente, bastante mal. Y vi que, digo, joder, pues algo pasa, y me tuve que cambiar de profesión a ser creador de currículos, ¿vale? ¿Cuál es la realidad? Que bueno, el mercado, o como yo lo veo, hay o las mismas ofertas o algunas menos, ¿vale? O sea, no ha cambiado tanto a nivel de ofertas, pero hay muchísima más gente buscando curro, ¿vale? Por situaciones, despidos. Creo que Manfred también tenía números que sí que habían bajado ofertas, pero que claro, la cantidad de gente buscando era la misma o más, entonces competías contra mucha más gente. Y lo que vi que tenías que, bueno, pues optimizar tu currículum para pasar estos ATS, ¿vale? Porque un secreto, los recursos humanos o la gente de Recruiter utilizan la IA, tienen bots, se llaman ATS, filtran tu currículum. No sé exactamente si dirán si es bueno o malo, pero sí, si entra 400 ofertas para un proceso de selección, para solo una posición, obviamente no se van a leer 400 currículums, utilizar la IA para intentar escoger los 4 o 5 que puedan adaptarse mejor, ¿vale? Entonces, bueno, estuve luchando, optimizando el currículum. Aquí os dejo un par de webs que me sirvieron bastante. Creo que tiene alguna parte gratuita que puedes utilizar, pero bueno, yo pagué alguna y me sirvió, de optimizar el propio currículum a cada oferta, ¿vale? Fue un trabajo un poco laborioso, porque era lo bueno que tiene, que pones tu currículum, pones la oferta y te hace como un match, tanto de LinkedIn, de tu perfil, como de tu currículum. Y lo que tuve que hacer era esto, era ir a una oferta, coger mi currículum, optimizarlo. ¿Cómo lo optimizaba? Pues intentando que fuera fácil para leer por los ATS, ¿vale? Imaginaos que tu currículum se ha convertido en un Markdown, pues tiene que ser así, olvidaos de columnas, olvidaos de fotos, olvidaos de gráficos, de niveles de capacidad de cuántos idiomas hablo. Imaginaos un Markdown que tiene que leer un bot, ¿vale? Pues tiene que ser así. Olvidaos de que sea fácil de leer para un humano, ¿vale? Tiene que ser fácil de leer para un bot, entonces puede ser feo. Y es verdad que es todo lo contrario, que a lo mejor vais a la gente de Manfred y os dirá, no, oye, tiene que ser fácil de leer, que explicar tu historia, sí, obviamente, pero para ellos, para la gente humana que lo lee, para los bots no, ¿vale? Y esto fue complicado. Descubrí que la marca personal es importante y lo descubrí tarde, ¿vale? Una realidad es que si vais a empezar a buscar empleo, ya vais tarde con la marca personal. Se puede hacer de varias formas. Puedes empezar a escupir cosas de IA en LinkedIn, como parece que está haciendo todo,
O puedes de verdad volver a compartir, como yo empecé un poco hace 10 años, intentando venir a comunidades, a charlas, intentar compartir experiencias, sin más ánimo que compartir y aprender, pero también crea marca personal. Y yo por lo menos me encontraba más cómodo de esta forma, ¿no? También crea marca personal, crear un side project, compartirlo, ver qué experiencias, ¿vale? Entonces puedes utilizar las dos formas. Hay mucha gente que está haciendo marca personal a través de IA, de LinkedIn, y les funciona porque tienen muchísimas visitas y ves que se mueven mucho. Pero bueno, yo no me sentía cómodo en este aspecto. Sobre todo lo que me encontré, la importancia de, y vuelvo a resaltar el tema de la comunidad, de tener referencias y compañeros, y excompañeros, referrals dentro de empresas, porque te salta esta parte del ATS, directamente te la salta y vas a la parte humana, a la parte de la entrevista, donde bueno, pues puedes aportar tú como persona, ¿no? De ahí vuelvo a resaltar la importancia de la comunidad, donde vas a conocer gente, conoces, compartes historias, empiezas a ver gente que trabaja no sé dónde, que hay una posición abierta. Bueno, de hecho lo más importante. Seguramente no puedas acceder a tantas ofertas como si aplicas por LinkedIn, pero las ofertas que apliques seguramente sean más buenas, porque ya hay gente que conoces con la que te gustaría trabajar, que ya está trabajando, que es la que te hará referral, y te saltas esa parte del ATS. Y una vez que te saltas esta parte de que te llamen para una entrevista, pues te tienes que convertir, tu siguiente profesión es pasador de entrevistas, ¿vale? Hay un problema, es que las entrevistas están rotas. Y yo he vivido las dos partes, he vivido contratando y he vivido ahora la parte buscando curro. Y me doy cuenta de muchas cosas que yo contratando, pensando que está bien, que es lo mejor que he podido hacer, desde la otra parte digo, es una basura, es una mierda. Las entrevistas están rotas porque muchas son un examen y tienes que pasar el examen, ¿vale? Es como en la escuela o como en la universidad, es como, bueno, no sé si lo sé o no lo sé, pero tengo que pasar este examen. Otras, bueno, muchas o todas son subjetivas, ¿vale? Y esto es así, no es que sea bueno o malo, es que tú haces una entrevista y por mucho que intentes hacer preguntas objetivas y valorar al candidato, al final encajas o no encajas o ves si te gusta o no te gusta, entonces son subjetivas. Me doy cuenta de que muchas de las entrevistas, tanto yo contratando como haciendo la propia entrevista, no valen para nada, no les he aportado nada nuevo de mi perfil, ni más que bueno, pues, saber responder a preguntas, saber responder exactamente las preguntas. Me doy cuenta que hay preguntas que se repiten una entrevista tras otra, un proceso de selección tras otro, y tengo que pasarlo, ¿vale? No es que tenga que contar mi experiencia ni conectar, sino que tengo que responder exactamente bien a la pregunta que tienen. Recuerdo un caso que tengo ahí una espinita clavada, un poco de rencor, de justamente una empresa que me llama, que yo ni he hecho la entrevista, pero me llama, paso la entrevista con CTO, paso con el director de ingeniería, me contacto con los engineering managers y hago la entrevista, parece que todo bien, me dicen que no, y es porque el feedback que me dan, suerte que esta sí que me dieron feedback, es porque es una de las preguntas que hice, pues no respondí del todo correcto y no les parecía, ahí la subjetividad, que pudiera aplicar o que pudiera poner en práctica todo lo que mi currículum decía que sé. Es decir, 10 años liderando equipos, pues por una respuesta que no les convencía, pues a la basura. No digo que esté bien o mal, obviamente si no les encajo, yo genial, porque al final tienes que trabajar con la persona y si no te encaja, pero fue una sensación bastante dolorosa. Ahí la autoestima, ver que mis 10 años de experiencia no valen, que tengo skills, pero no les valen los skills, fue bastante duro. Me di cuenta que necesito explicar bien en la entrevista mis experiencias y explicarlas bien para pasar, ¿vale? No para explicar, porque si cualquiera me pilla por ahí, yo sé hablar y un rato. Pero explicarlo bien, concreto, para pasar estas preguntas, ¿vale? Y de hecho, uno de los procesos me aconsejaron, antes de empezar el proceso, que me preparara mis experiencias en este formato. Y fue algo también que descubrí y a partir de ahí lo hice todo así. En el formato STAR, explicar la situación de la experiencia, la tarea que tienes que hacer, la acción y el resultado. Directamente lo que cogí fue escoger todas las experiencias, típicas preguntas que me han hecho en todos los procesos que he hecho, escupírselos a la IA y decirles, pónmelos en este formato. Además, tradúcemelos en un inglés simple para poder explicarlas bien y me estudié las respuestas. O sea, literalmente fue un trabajo de estudiar mi experiencia y cómo presentarla.
Un consejo que me dieron, y es verdad, es el fake it until you make it, ¿vale? Hay un punto de cómo tienes que pasar entrevistas. No es mentir, ¿vale? Esto es bastante... Quiero ir con cuidado aquí, no es mentir en la entrevista, pero sí es sentirte capaz de poder hacer cosas que te están pidiendo que no has hecho, ¿vale? Es típica pregunta de, oye, yo trabajo siempre en Vue, ¿sabes hacer React? Sí, sé hacer React. Porque lo vas a saber hacer, porque en un mes tú sabes hacer React. Seguramente no seas el experto, pero si has trabajado con Vue, has trabajado frontend, en un mes vas a poder trabajar con React sin problema, ¿vale? Igualmente a nivel de liderazgo de equipos. Hoy has trabajado con equipos de más de 10 personas, pues de 10 no, pero he trabajado en 2 equipos de 5 y 5, tal. Sí, puedo hacerlo. Y lanzarte, no tirarte para atrás, porque al final son checks, ¿vale? No digo que sea todo así, pero es mi sensación después de meses buscando empleo. Algo que no hice, que si volviese tendría que hacer, es organizar mejor los procesos, ¿vale? Yo tenía una lista de qué procesos he echado y demás, pero me faltó bastante organización y había veces que era bastante caótico. Llegué a echar más de 100 aplicaciones, de las cuales entrar en proceso habré entrado 15, 20, no habré entrado más, y de las cuales pasar hasta fase final habrán sido 7, 8. Claro, pues de las otras 80 procesos que no sé nada, que me han dicho que no, pues tenía un listado de 100 y pico aplicaciones bastante caótico. Seguramente próxima vez pues me organizaré, veré qué feedback me han dado, qué fase del proceso estoy, con quién me entrevisto, qué es lo que piden. Bueno, investigar un poco para prepararme la entrevista, ¿vale? Que es otra de las cosas que tienes que hacer, estudiarte el proceso para estudiarte quién te va a entrevistar, qué es lo que van a pedir, qué respuestas o qué experiencias te van a pedir, trabajarte las experiencias. Es un poco cansado, la verdad. Algo que no había dicho y que es importante, me hice también un tier list de empresas que yo quería trabajar, tier D, las empresas que para mí serían fantásticas, y de ahí pues bajando hasta empresas que si no queda otra voy a trabajar aquí. Y bueno, pues algo que no haría ahora es empezar a charlas del tier más alto, porque empecé sin saber todo lo que me iba a encontrar, sin experiencia, sin aprenderme mis experiencias, sin saberla explicar. Pero claro, yo eché como, bueno, malo de ser, yo quiero trabajar aquí, voy a echar las primeras. Yo ahora echaría todo, literalmente, e incluso empresas que yo sé que no quiero entrar, solo por el hecho de pasar procesos y sentirme valorado, ¿vale? Y luego, pues, en algún momento decir, no, aquí no quiero entrar, pero yo aprendo, tengo una experiencia pasando procesos y mi autoestima ahora, a posteriori, no hubiera caído tanto. Y hablando de autoestima, creo que de lo más importante que aprendí es que en este proceso yo en octubre me despidieron, empezaría a buscar empleo en enero, hasta junio no encontré, ¿vale? Y mi salud mental y física cayó bastante. Y es algo que ahora, a posteriori, si alguno está en este proceso de tiempo, de paro o demás, aprovechar el tiempo para cuidaros, ¿vale? Tanto mentalmente como físicamente. No os dejéis caer. Yo, si me veis por ahí, todavía tengo algunas... me salió un brote de psoriasis, ¿vale? De estrés, autoestima. Fue duro. Y sigue siendo duro todavía. No he recuperado físicamente y demás. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque vais a dar muchos nos. Como he dicho, eché 100 ofertas, de las cuales más de la mitad me dijeron ni entré en proceso. De esas, seguramente la mitad no sé absolutamente nada de la empresa, o sea, ni siquiera un no. Ahí empiezas a ver, joder, no valgo, ¿qué ha pasado aquí? Importante red de apoyo, ¿vale? Amigos, comunidad. Echar unas cervezas y rajar de los procesos de trabajo, importante, ¿vale? Importante que no soy yo, son ellos, ¿vale? No eres tú sigues siendo valorado, tú sigues siendo con los skills. Es el proceso, están rotos los procesos de selección, no funcionan ni para la empresa ni para los candidatos. Y básicamente es esto. El recruiting está roto. Podéis hablar con Manfred, también he hablado con ellos. No vale ni para las empresas que están buscando talento y talento hay, ni para el talento que está buscando empresas y ni siquiera les admiten en proceso, ¿vale? Entonces hay algo ahí que no está haciendo match y que si no te cuidas de ello, te rompe. Y poco más. Esto soy Abraham, pues eso, llevo más de 10 años liderando equipos. Cualquier duda, comentario, si queréis unas cervezas para rajar o consejos sobre cómo hacer currículums o qué problemas he tenido más en concreto, me podéis escribir sin ningún tipo de problema e intentaré hablar con vosotros. Y listo.
Me han dicho que ya. Javier Está aquí. Martín. Mira, a mí también me echaron el año pasado, en octubre, y a pesar de que era lo mejor para mí, ya lo sabía y tal, o sea, fue realmente la autoestima cayó por los suelos. Lloré como... no recordaba haber llorado tanto en muchísimo tiempo. Pero lo que hice, como tú dices, es red de apoyo y también busqué ayuda profesional y me busqué un career coach. A ver, me lo podía permitir, valía una pasta, pero una cosa que me recomendó hacer muy diferente a lo que creo que tú hiciste es, en lugar de empezar a tirar, echar currículums a muerte, es pensar realmente qué empresas son buenas para ti. Porque esto fue lo que hice yo, empezar a echar a muerte, y entonces no me daba tiempo a prepararme, no me daba tiempo a pensar lo que yo quería hacer realmente. Entonces lo que hice fue parar, alinearme con mis valores, lo que yo realmente estoy buscando, y elegir las empresas que realmente quería. También es cierto que quizá el año pasado había más ofertas, no sé, que ahora, no lo sé. Me parece, o sea, es que No, esto es lo que me funciona a mí. total, esta es mi experiencia. Yo también tuve un mentor, ¿vale? Me busqué a un antiguo jefe mío que valoro mucho y es un poco referente para mí. Me ayudó en dos fases. Una es en pasar entrevistas, ¿vale? En que buscan ahora las empresas, sobre todo a nivel de liderazgo, que yo buscaba como engineering manager. Y la otra es qué es lo que quiero. Me di cuenta que hay muy poquitas empresas que hacen lo que yo me gustaría hacer. Y la verdad es que a mí el tiempo me apremiaba bastante. Con 2 niños, el paro se acaba. Me agobié, o sea, fue un estresor, no me cuidé mentalmente. Entonces, yo creo que lo haría por la experiencia. Ahora mismo no sé, porque ahora sí que tengo la experiencia, pero echaría mi experiencia por tener experiencias de pasar procesos. Porque para mí eran, pues esto, como pasar exámenes. Entonces, cuanto más exámenes hagas, más fácil luego vas a un proceso. Mi experiencia. Entiendo la tuya y la veo lógica, es lo primero que pensé, ¿eh? De hecho, me hice el tier list justo para eso. De decir, estas son las empresas que yo quiero entrar porque coinciden con mis valores, es lo que yo quiero, voy a estar muy a gusto, la forma de trabajar que tienen, o la venden muy bien, o es lo que yo quiero, son las empresas que yo quiero. Pero claro, cuando se me acabaron esas empresas y no entré, ¿qué hago? No trabajo. Tuve que empezar a tirar de tier para abajo, y cuando empiezas, pasan meses y no te contestan, pues empiezas a tirar a las últimas y es como, mira, pues si tengo que hacer esto lo hago porque no me queda otra. Pero lo ideal para mí es esto. Claro, lo ideal es saber lo que tú quieres, a dónde vas y a dónde quieres ir y buscar dónde quieres ir. Luego cada uno tiene su realidad. Es así. No sé si había otra por ahí. Sí, hay alguien más. Por cierto, muy bueno lo de buscar el mentor. Muy importante. Importante. Sí, yo quería preguntarte que habías comentado antes que había un número de preguntas que se solían repetir en las entrevistas. Si podías decir cuáles eran. Claro, aquí no sé si te va a servir porque para mí era para entrevistar a engineering manager y de liderazgo, pero típicas de cómo has trabajado cuando una persona tiene baja low performer, qué has hecho, si has tenido que despedir a alguien, si has tenido algún problema o alguna discusión con producto, cómo lo has llevado, algún conflicto, si has tenido algún proyecto que se iba de tiempo y tenías que entregar rápido, cómo lo has gestionado. Todo esto a nivel de liderazgo, ¿eh? Pero si buscas o empiezas a hacer procesos, vas a ver que muchas de estas preguntas son típicas, las mismas. A nivel de desarrollo, pues habrá lo típico de, oye, ¿cómo has resuelto un bug crítico? ¿Qué ha pasado si había un fuego en producción? ¿Cómo lo has resuelto? No lo sé, habrá otro tipo de preguntas. Yo me hice un listado y te digo, empecé a escupir a la IA para ponérmelo en ese formato y aprendérmelas. Aprender un poco la respuesta. Mira, me encanté con todo lo que has dicho. La verdad, yo cuento un poquito de mi experiencia como una persona, entre comillas, buscando empleo o una posición en una empresa hace 4 años. Bueno, no por 4 años directo, es que hice unas paradas. Empecé buscando trabajo de front-end o back-end después que hice un bootcamp. Antes de ChatGPT, trabajé con un proyecto pequeño
y mirando los problemas en GitHub y Stack Overflow aún. Pero después fui para una otra cosa, un otro proyecto y no relacionado a ingeniería de software ni nada. Y lo que pasa es que después sí empecé a volver a buscar trabajo de ingeniería o de hacer sites, websites en LinkedIn y todo. Y yo, como no tengo un grado, eso es una barrera. No tener un grado para muchas empresas, no tener un grado en ingeniería de software o ciencias de computación no vas. Consultoría tampoco. Esto. Otra cosa también que vi, yo hablo portugués. Entonces, primero cuando llegué aquí, yo tenía que hablar castellano. Y después, entender catalán. Y después, sí, mejorar mi inglés. Pero ahora, poco a poco, veo que ahora sí, lo que hago ahora en mi vida, buscando empleo, no busco hasta el momento, siento que tengo la capacidad con ChatGPT de hacer las cosas. Es mejorado esto. Esto es como la confianza de, mira, sí, como he dicho, React sí. Creo que ahora mejoró mi React con un mes, sí. Con ChatGPT sí. Pero... ¿qué estaba hablando? Yo olvidé que es que perdona, gente. Sí que ahora siento que yo siento más confianza en todo este proceso y pensar en qué empresa yo quiero y mirando todos también, creo que esto, perdona gente, y que estoy en rebate. Muchas gracias.